más que me gusta estar de pie. Entonces, y muchas gracias al Instituto Confucio, muchas gracias especialmente al profesor Javier, profesor Chang y profesora Zhou Yang por vuestra confianza de darme esta oportunidad de compartir. Además, en realidad estoy muy nerviosa. Es que todos tenemos catedráticos, especialistas y tienen profesores con muchísimos años de experiencia. Bueno, entonces mi tema hoy es: los profesores son coordinadores y además participantes en la clase, y he tenido suerte porque el doctor Xavier ya ha hecho un mejor palabra, es decir, que mejor palabras para definir, es decir, que somos personas que acompañamos a los estudiantes en la clase, que los estudiantes realmente son protagonistas. Y soy profesora coordinadora de más de 97 profesores voluntarios que vienen de China. Entonces, que cada año, claro, hacemos encuestas. Entre las encuestas, claro, la mayor dificultad los profesores que han manifestado es como que no sabe cómo dar clases, como no sabe cómo gestionar la clase en España, porque es un choque. Por ejemplo, toma simplemente todo lo que venimos de China, sabemos que en China tenemos Jiangtai, pero aquí en España ningún aula tiene. Estoy ya muy española y no estoy acostumbrada hoy día que estar en Jiangtai. Ya, entonces, es decir que sobre ese tema escribí artículos y como una coordinadora tengo que motivar a mi grupo, claro. Entonces, que intento de buscar metodologías para este tema, pero luego me di cuenta de que, como han dicho doctor Xavier, de que no somos personas que controlan la clase, controlamos clases, somos participantes y también al mismo tiempo coordinadores en la clase. Entonces, que voy a hablar principalmente en 3 temas, especialmente para ayudar a profesores que acaban de llegar a España y cómo puede adaptarse al ambiente escolar en España, y sobre todo cómo conocemos a los alumnos y tenemos que aprender a comunicarnos con los estudiantes, y nuestro objetivo, el goal, claro, es organizar bien nuestra clase a lo largo del tiempo. Y primero, entonces, que claro, tenemos que hablar con los tutores, los padres y personas que ya conocen bien los alumnos. Eso es un acceso para conocer los gustos. Por ejemplo, al niño B posiblemente son días muy tristes. ¿Por qué? Porque sus padres pues en casa peleando, como es. Entonces, en este caso, cuando el niño ve en tu clase, tiene que darte cuenta de que ese niño esos días no está concentrado por algo, ¿vale? Entonces, y también tenemos que ser observadora en la clase. Eso imagino que estamos haciendo todo el tiempo. Y ahora voy a enfocarme de unos juegos que nos va a ayudar en realidad en la clase y cómo vamos a conocer mejor a nuestros alumnos. Entonces, ahora necesito voluntarios que vienen a colaborar conmigo. Entonces, que 5 es suficiente, por favor. 5 voluntarios. Madre mía, qué honor. Bueno, ¿qué más? Ok. Bueno, en español. Muchas gracias. Chino-español, ya. Vale. Es un tipo de juego que es para... Es un juego que en realidad... Aquí tiene otro. ¡Yo vengo de lavabo! Porque en chino sabemos que hay una gran cantidad de vocabularios que es clasificador, como 一棵树, 然后一个房子, 一个人, ¿no? Entonces es un juego, por ejemplo, los niños tienen que actuar. Okay. 我是一棵树. Por ejemplo, por favor. 我是树. De un árbol. Y el niño B tiene que venir a actuar, por ejemplo, yo soy una casa, 我是房子. 房子, el niño B. El profesor tiene que ayudar, por ejemplo, 一个房子,
y Jian Fang Jian, entonces ayudar, poner clasificador, profesor. Entonces, por ejemplo, y ren, ¿no? Personas. Ren, 我是人. Entonces, y el niño que inició, por ejemplo, el árbol, solamente puede subir 3 niños, que los niños participan automáticamente, claro, pero el profesor está coordinando, ¿no? Entonces, el niño principal luego tiene que llevar una cosa que te gusta más, por ejemplo, 我要房子. Por ejemplo, el niño Javier, entonces el niño Javier ya lleva el fangzi, retira y luego queda el niño persona ren, entonces, y vienen otros niños más, participan. Entonces resulta de que al final, entonces después de este juego, que no olvidáis porque puede aprovechar otro juego, es dibujar. Los niños pueden dibujar todos los elementos y esos dibujos al final pueden llegar como para ayudar a los profesores a hacer un análisis. Es que tenemos más juegos y necesitamos más. Entonces, por ejemplo, hay un link que tiene resultado de análisis y, por ejemplo, los niños, por ejemplo, cómo ha dibujado la casa, es decir, que no son dibujos ya tirados, si los niños dibujan, lo tiramos, no. Son recursos muy valiosos después para que podamos ayudar a conocer bien el niño. Entonces, por ejemplo, por colores también podemos conocer a los niños. Y tiene un juego que se llama Buscar Amigos, 找朋友. Es decir, por ejemplo, 喜欢一 que nos gusta, por ejemplo, los niños les cuesta entender tu y, no en este caso, pero y sí, 喜欢一 朋友 entonces que empieza a hacer un círculo que ellos buscan amigos. Entonces, y tiene como análisis también sobre, por ejemplo, los que ha agrupado el grupo 1, qué caracteres tiene, el grupado de 2, qué tipo de carácter tiene, y el grupo 3. Bueno, entonces, ese también es muy famoso, ¿no? Entonces se puede jugar también en grupos más grandes porque tiene 8 caracteres y también puede aplicar el juego de buscar amigos. Entonces tengo una pregunta aquí. La pregunta es que ahora, por ejemplo, dice que los niños son esponjos a la hora de adquirir idiomas. Entonces, y a vosotros, en realidad, en vuestra clase, observáis que de verdad todos los niños son esponjas a la hora de aprender idiomas. ¿Son, sí o no? No todos. Sí. No son todos. Oh, vale, sí. Es que claro, porque hay niños que se nace, tienen talentos, por ejemplo, que matemática, por ejemplo, ese niño en el futuro sea físico, sea como una gran científica, que no va a ser filóloga. Entonces, en este caso, decir que puede ser que para ese tipo de niño es más difícil a la hora de asimilar tu clase de idiomas, pues que posiblemente le cuesta. Entonces, para este caso, tenemos que diseñar diferentes metodologías para todo tipo de niños, para niños que memorizan con dibujos, para los niños que memorizando con lógica. Y, por ejemplo, hay juegos muy pensativos para los niños, es decir, por ejemplo, en tu clase, que tiene 1 hora, ¿no? Por ejemplo, hay unos juegos que los niños se sientan tranquilamente y hay que pensar para ese tipo de niños. Entonces hay niños que por ejemplo, para los niños españoles que llegamos a una, no sé si está de acuerdo, de que son muy habladores. Entonces que diseñamos juegos para niños muy activos, habladores. También hay juegos para niños que son más tímidos. Bueno, entonces ahora voy a, otra vez necesito apoyos y vamos a jugar otro juego, se llama dar recaros. Ahora al niño le gusta mucho mover, ahora le damos una tarea para que mueve, que actúa. Como es, por ejemplo, hay que imaginar, no puede tener un objeto en realidad. Por ejemplo, hemos estudiado 这个是笔记本, ¿no? 是书或者是笔. Entonces, apretamos, lo damos al niño, hacemos un círculo. Ahora para ahorrar el tiempo ya no vamos a actuar en realidad.
Entonces, es decir, que cada niño utiliza ese tipo de juegos para dar regalos. Allí, por ejemplo, para ese tipo de juego también puedes aplicar incluso universitarios. En serio, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, para los universitarios, para aprender la palabra 觉得, o 觉得. Por ejemplo, tú empaquetas como actúas, por ejemplo, eso es una silla, ¿no? Entonces, y el universitarios ya tiene capacidad para practicar la palabra 我觉得是椅子. Okay, así que repasando los vocabularios. Y hay otro juego, tomamos ejemplo para los niños muy activos que hacemos carteles de frutas, ¿no? Colocamos en diferentes partes de aula. Entonces, y los profesores nombramos el nombre del fruta que el niño tiene que acercarse al tipo de frutas. Incluso que el mismo tema de frutas también puedes aprender de esta forma, de que, por ejemplo, hacemos pegatinas. Los niños, ellos trabajan ellos mismos. Por ejemplo, fruta, 苹果, es 香蕉, ¿no? Lo pegas a la parte de tu cuerpo. Es que disculpa, ¿vale? Bueno, pero tú. Y luego, eso se puede jugar, madre mía, entre dos niños, ¿no? Entonces, el niño A nombra, por ejemplo, el tipo de frutas y luego dice, el otro niño, por ejemplo, es 苹果, y otro niño le dice, es 香蕉, luego 香蕉. Es decir, que otro niño no puede hablar, pero hay que actuar con su movimiento, puede pegar todo el cuerpo, las pegatinas, lo que podemos coordinar, ¿no? Entonces, y hay muchísimos juegos aquí que no puedo profundizar más. Entonces, por ejemplo, para los niños que les gusta mucho hablar, también puedes aplicar un juego, por ejemplo, dividimos un grupo en dos filas. Entonces, y por ejemplo, cada fila tiene, imaginamos, 5 niños o 10 niños, depende del grupo. Entonces, los profesores damos una frase, por ejemplo, 请坐, puede ser una frase o simplemente una palabra. Entonces, que ahora me quiero utilizar palabras como ha definido como el doctor Juan José. Bueno, entonces es decir que damos un pegatina con el vocabulario o la frase que tenemos que practicar en la clase. Entonces, por ejemplo, 请坐, fácil. Entonces el niño último que ha cogido esto, él sabe que es 请坐. Entonces, siéntase, por favor. Entonces, y hace actuando toda la fila. Entonces, dos grupos compiten hasta que la primera se entiende y habla al final la frase en la pegatina. Bueno, entonces esos son. Y también tiene, por ejemplo, madre mía, es que estoy muy española, es que llevo occidental a traje, en vez de doctor Xavier lleva muy bonito el típico china. Hay un juego que voy a decir que es buscar tesoros. Por ejemplo, tú da una pista que esto es 黄色的, 很好吃. Entonces lo esconde en tu aula, o si tiene un patio sería genial para jugar este juego. Entonces eso es como 很甜, 很好吃. Entonces que da pistas para que los niños busquen. Madre mía. Bueno, vuelvo a mi tema principal. El segundo tema principal que tenemos que hacer es intentamos comunicar con los estudiantes. Es decir, que en China estamos muy acostumbrados como estudiantes de sentir como que profesores nos da ese conocimiento. Recordé mucho que mi primer año como una profesora voluntaria estuve designada a un instituto y hubo un profesor nativo, se llama Valiente, me han dicho que en realidad
no enseñamos a los niños aprenden solo. Entonces, es decir que tenemos que abandonar ese antiguo pensamiento que damos, sino que estamos juntos, cumplimos una meta. Simplemente, por ejemplo, en mi clase tengo que cumplir un objetivo y intentamos negociar, hablar con los niños, que los niños no son niños. En realidad, también ellos están formando como una persona poco a poco. Entonces, intentamos negociar. Yo recordé que en 2011 me ha designado a Andalucía actividad extraescolar. La primera clase hubo un niño de 8 años que me ha dicho que no quiere estudiar chino, quiere jugar fútbol. Y ha venido porque su padre le ha pedido y está en la misma clase con su hermana que tiene 10 años. Entonces, claro, no me sentía bien, en realidad me sentía un poco mal, pero intentaba negociar con ese niño que tiene 8 años, de que si, por ejemplo, me colabora, por ejemplo, podemos jugar un juego relacionado con fútbol y luego ese niño empieza a colaborar. Por ejemplo, la primera clase simplemente, por eso que como profesores coordinadores tenemos que relacionar muy rápido. En realidad ser profesora no es tan fácil. Es muy creativo como artista o algunas veces, bueno, entonces jugamos un pasar pelotas o así. Entonces, es decir que después ese niño empieza a colaborar y yo de verdad con una pelota de fútbol lo he utilizado en mi clase para atraer la atención de los niños. Bueno. Y tenemos que también entender las dificultades de los niños. Y como también ha mencionado el doctor Xavier, es decir, tenemos que pensar cómo los niños están estudiando. Entonces, además que ahora los niños, es muy difícil ser niño de verdad hoy día, hay mucha competitividad, los padres le han designado de hacer taller de todos, de música, entonces vienen a tu clase y están muy cansados. Entonces, y también quiero decirte que organizar bien nuestra clase a lo largo del tiempo, porque como conseguimos, por ejemplo, mi propia experiencia como una profesora en el aula, entonces cuando consigo una vez utilizando bien un juego en mi clase, me siento como exitosa. Ay, qué bien, me siento bien. Pero luego me di cuenta de que es muy difícil, por ejemplo, una clase todo bien, una buena clase. Entonces, y luego más difícil decir que hago un curso de clase muy organizado y también divertido y los alumnos cumplen un objetivo juntos. Es como ese goal. Entonces hay materiales, por ejemplo, para cada actividad podemos aprender de otros recursos que ya existen como inglés, francés, alemán y, por ejemplo, para organizar y enseñar un buen clase, solamente voy a hablar porque ha mencionado el doctor Javier de que no podemos decir no cambiar la actividad. Hay que cambiar frecuentemente una actividad en una clase. ¿Y por qué? Porque según los estudios, el tiempo de concentración ante una persona es su edad más 1 minuto. Por ejemplo, si yo tengo 30 años, no significa que solamente puedo estar concentrada 31 minutos. Bueno, incluso, claro, para los niños muy pequeñitos de 5 años significa que hay que diseñar juegos que de 6 minutos se cambia a otra. Entonces, siempre hay que tener plan B. Y por ejemplo, aquí hablo de organizar un bien conjunto de clases. Eso es un objetivo que debemos cumplir los profesores junto con los alumnos. He utilizado también un tips que ha sido también muy buena. Por ejemplo, en la primera clase digo a todos mis alumnos, y vamos a trabajar un libro, nosotros vamos a ser un autor de un libro chino y al final del curso lo vamos a publicar.
Entonces, así que los niños en la primera clase saben que estamos trabajando cada material y vamos a publicar luego como un libro. Así que luego hacemos unas exposiciones, en decir que lo diseñamos nosotros como coordinadores. También tenemos que motivar a los niños que trabajan junto con nosotros para trabajar a lo largo de plazo, como conjunto, un taller, ¿no? Y ahora has hablado un poco, con letras muy pequeñitas, lo siento, es que, unos tips para conectar una actividad entre otra. Es decir, que aquí podemos introducir unos elementos como culturales. Por ejemplo, en China tenemos Fengling, es muy bonito, que también tenemos cuencos tibetanos, que yo soy muy yoki, que el cuenco tibetano es muy fuerte, el sonido. Entonces, por ejemplo, entre una actividad, para que los niños cambien a otra actividad, ¿qué hacemos? Con timbre o con un cuenco tibetano. Es muy relajante. Bueno, y también, por ejemplo, hay profesores que han encontrado unos problemas que los niños rechazan participar a la hora de participar en una actividad. Los niños, por ejemplo, en tu clase dicen que no quiero participar en esa actividad. No sé, es que yo personalmente me he encontrado. Hay niños que me dicen que no quieren, entonces, participar en esa actividad. Entonces, y lo que he hecho es simplemente respetar la decisión. Intento de diseñar cada vez mejor también para unos niños que más tímidos, porque no son todos los niños. Sí, para niños habladores españoles hemos hecho trabajos un poco creativos, pero claro, hay niños tímidos que no quieren. Es cierto que pasa esto. Entonces, y en la segunda dificultad, bueno, ya el doctor Juan José ya que como especialista ya nos ha explicado esos temas, y ahora solamente quiero decir que con trazos básicos podemos jugar Tai Chi. Entonces, como es, por ejemplo, hago una muestra, por ejemplo, ¿no? 这是竖，然后撇，然后捺，这个是提勾，然后弯。Por ejemplo, es curva, ¿no? One. Entonces, es decir que con los trazos básicos, caracteres que podemos utilizar máximo posible también el cuerpo para los niños. Y entonces que uno de mis trabajos es también visitar cada clase de los profesores voluntarios. Entonces hubo un voluntario que ha conseguido un gran éxito a la hora de enseñar caracteres y también idioma chino. Por ejemplo, su aula, obviamente, todo el lado, es decir, que está con caracteres chinos. Cuando ella habla chino mientras indicando unos caracteres, claro, entonces los estudiantes van a estar muy familiarizados con el carácter chino. Como estoy totalmente de acuerdo con el doctor Juan José, es decir que en cierto sentido es muy importante la enseñanza de carácter chino, porque si vamos a China lo que vemos es chino, no es pinyin. Entonces, es decir que, pero claro, cuesta un gran trabajo, incluso eso también es una dificultad que me encuentro yo todavía, es de cómo enseñar bien carácter chino. Entonces, pero siempre intento utilizar todos los métodos para que los niños puedan estar conociendo carácter. Solamente es como que una cara conociéndolos. Además que hoy con la nueva tecnología, que no hace falta saber escribir, pero con pinyin puede elegir el carácter que queremos escribir, ¿no? Entonces, es decir, que es muy importante de conocer estudiantes. Y hay tercera dificultad que ha manifestado por los profesores voluntarios, es la dificultad a la hora de tener suficientes materiales para los estudiantes, sobre todo infantil, que no he tenido experiencia con niños de infantil, lo tengo más pequeño, es tercero y cuarto de primaria. Pues entonces, obviamente, los juegos que he mostrado hay que tener un poco, es decir, una edad suficiente, ¿no? Entonces, y por último, quiero decirte que
yo aprendí mucho con mis alumnos. Y entonces es por haber sido una profesora, ahora como una coordinadora, entonces estoy aplicando casi la misma forma de actuar, como es decir, que yo no tomo como cada profesor voluntarios como que sino que es decir, que cuando es como simplemente una profesora, sino que lo tomo como yo junto con ellos estoy como ayudando, apoyando, al mismo tiempo también yo crezca juntos con todos los profesores voluntarios, que todos sentimos que el proyecto es significativo, que podemos conseguir un éxito juntos. Bueno, entonces es todo lo que quiero decir y por último que muchísimas gracias por todo y el profesor Chang es maestro de los maestros y siempre ha sido fans y he estado de verdad que muy agradecida por esa oportunidad y además que quiero decir a doctor Javier decir que me ha sorprendido una gran capacidad, es que solamente ha trabajado relacionado con chino 1 año y pico, no llega a los 1 año y pico, entonces, pero ahora es una especialista en la promoción de lengua y cultura china y trabajando para lograr el código que el chino entra en el sistema entonces curricular. Bueno, entonces, y también ha sido un honor porque con doctor Juan José, que estuve en varias conferencias suyas y es un honor de nuevo, entonces, y también hoy que ha sido un honor de conocer al doctor Xavier, entonces, y me ha inspirado bastante su conferencia. Quiero decir de que en la esencia, lo que sino que es a la base de la esencia que nos ha dado el doctor Xavier, es que yo he trabajado a base de todo esto. Bueno, entonces eso es todo por hoy y muchas gracias.